Entonces yo adquirí un ejemplar del Lyrisches Intermezzo de Heine y un diccionario alemán-inglés, inglés por ser el idioma más parecido al alemán que yo conociera. Y entonces empecé a leer. Y al poco tiempo me di cuenta de que entendía lo que leía y que estaba gozando de una admirable poesía. Y luego con el tiempo llegué a leer Die Welt als Vorstellung de Schopenhauer en alemán, en muy voluntad de representación. Y llegó usted a hacer incluso traducciones del Sí, alemán. sí, traduje mucho. Algunas sí. de ellas aquí en España. En España, sí, en la revista Cosmópolis. Exacto. Que dirigía Gómez Carrillo, creo. Sí. Enrique Gómez Carrillo, sí. Publiqué algunas. De modo que el conocimiento No, de el ese... alemán es algo que yo he conquistado y quizá por eso me siento más orgulloso, ¿no? Porque los otros idiomas me fueron dados por circunstancias. El francés por el hecho de vivir en Ginebra. Ahora el latín es un idioma que quiero mucho, pero que he olvidado. Es un idioma fácilmente olvidable, ¿no? Es una lástima. Y el inglés y el español fueron las lenguas de los idiomas de mi niñez. Las lenguas maternas. Las dos, sí. Aunque desde luego el español, en primer término, ya que yo sé que yo diré mis últimas palabras en español y no en inglés. Ahora, el alemán ya se debió a un esfuerzo personal, a una sí. vocación de saber Sí, alemán. que es lo que me ha sucedido después con el anglosajón, con el inglés antiguo, que yo resolví estudiarlo y ahora sé algo, y ahora he empezado el estudio del escandinavo antiguo, del islandés. Usted que tiene una memoria prodigiosa, ¿se No, acuerda no de sus propios versos Sí, y de los versos de los demás? de los demás más bien, ¿eh? ¿Se Yo acuerda tengo usted buen gusto. de Heine todavía? Sí. ¿Se acuerda? ¿Y cómo no voy a acordarme de Heine? A ver cómo es, maestro, ¿Cómo? en alemán. ¿En alemán? Sí. Pero lo que voy a decir es muy elemental, ¿eh? No Con una importa. pronunciación muy sudamericana, ¿eh? Pero habrá muchos que Sí. conocen el alemán que van a ser felices oyéndole. Ich hatte einst ein schönes Vaterland, der reichen Baum wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft, es war ein Traum. Das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt es kaum, wie gut es klang das Wort, ich liebe dich. Es war ein Traum. Qué música tiene el alemán, ¿eh? Cierto. Sí, y al mismo tiempo vocales abiertas como en español, porque en inglés no hay vocales, son los intervocálicos, son en inglés moderno. En el alemán ustedes son vocales abiertas, ¿no? Es war ein Traum. En en inglés tenemos, no sé, el was a dream, son sonidos intervocálicos. Este no tiene esa sonoridad que tienen el alemán y el español. Usted En inglés antiguo, sí. es una especie de explorador, de constante explorador en las culturas. Sí. Esa cultura alemana, por ejemplo, así, abuela conversación, ¿qué impresiones generales le produce la cultura alemana? La literatura, sobre todo. Bueno, yo quizás sea un poco heterodoxo, ¿eh? Porque yo no admiro a Goethe como debería admirarlo. Yo no admiro el Fausto de Goethe, por ejemplo, pero admiro las elegías romanas de Goethe. Quiere decir que yo no soy un lector supersticioso. Ya sé que yo debería decir que el Fausto es una obra maestra, pero realmente me parece un error de Goethe. Pero en cambio pienso en las elegías romanas, y pienso en Goethe mismo, en el hombre Goethe, y siento afecto por él, y me parece hasta poder entender sus errores. La cultura alemana es tan rica y la lengua alemana me gusta mucho. Pero lo que nos gusta de usted, maestro, son sus propias opiniones. Es decir, que usted no nos diga el tópico que dice todo el mundo, sino que nos diga su verdad. Bueno, pero ¿qué otra Ese es cosa el puedo valor. hacer? Pero ese es el valor que le agradecemos tanto. Bueno, Y en la cultura francesa, ¿qué es lo que a usted le subyuga? bueno, yo creo que la literatura francesa es de las más ricas. Y la prueba está, que si usted toma cualquier literatura, cualquier otra literatura, puede estar cifrado en un nombre. Desde luego con un error evidente. Pero usted puede decir España, Cervantes, Inglaterra, Shakespeare, Alemania, Goethe, pero no puede decir Francia y luego un nombre, porque hay muchos nombres. Pues si usted dijera Francia, Hugo, es evidentemente falso. Si usted dijera Francia, Voltaire, también falta mucho. O Francia, la Chanson de Roland también falta. O un Francia Verlaine, por ejemplo. O Francia Flaubert. Es extraordinario. A mí el idioma francés no me gusta, pero me doy cuenta de que debe gustarme, ya que ese idioma ha sido el instrumento para esa espléndida literatura. ¿Por qué no le gusta a usted el francés? Los sonidos del francés no me gustan. Recuerdo lo que decía Schopenhauer, que el francés era el italiano pronunciado por una persona resfriada. Resfriado. Sí.
los sonidos nasales del francés, ¿no? Y sin embargo, yo sé que usted estuvo durante años... Pero no, pero si yo no, pero entonces esta embebiéndose. es una broma de Schopenhauer. Ya. Schopenhauer podía decir eso, yo no tengo derecho a repetirlo. Yo no soy quién para repetirlo de Schopenhauer. Pero Sobre él todo, sentía usted eso. no es Schopenhauer. No, yo no soy Schopenhauer, caramba. Usted es Borges. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Quiere decirse que durante años usted No. estuvo embebiéndose en la poesía de Mallarmé, a usted le encantan... No, pero en aquel tiempo, no, precisamente en aquel tiempo, cuando yo estudiaba en francés, era cuando yo descubría la lengua y la literatura alemana. Y cuando yo estaba leyendo mucho, por ejemplo, a Joseph Conrad en inglés, o a Kipling, leyéndolo, y lo descubrí a Whitman en inglés también. De modo que eso ha venido después. Sobre Walt Whitman ha escrito usted mucho. Sí, Unos cuantos ensayos que conozcamos nosotros. sí, sobre Walt Whitman yo di varias conferencias en los Estados Unidos sobre el extraordinario experimento de Whitman, la idea de escribir una epopeya de la democracia, es decir, una epopeya en la que no hubiera un personaje, sino en la que todos fueran personajes principales, una idea democrática. Entonces crea ese personaje Whitman, que es parcialmente él, parcialmente su proyección, su magnificación, y parcialmente el lector también, y cada lector futuro también. Es un personaje rarísimo, el Walt Whitman de las hojas de hierro de Whitman, porque no es el periodista que escribió este poema. No, es como varias personas a un tiempo. Es el autor, es una magnificación del autor y es cada lector. Que en el curso del libro muchas veces habla con Whitman, le dice, ¿qué ves Walt Whitman? ¿Qué oyes Walt Whitman? Es el lector, es decir, cada uno de nosotros cuando lee Hojas de hierro es un personaje de Whitman. Es un experimento curiosísimo, es lo más extraordinario que se haya hecho en la historia de la literatura. Y bueno, es un gran poeta además. ¿Qué opina usted de la democracia? Lo que dije en el prólogo de mi último libro es un abuso de la estadística, nada más. ¿No cree usted en la democracia? No. Pero posiblemente, al decir eso hablo como argentino, no creo en la posibilidad de una democracia argentina, pero posiblemente en otros países puede haber una democracia y la hay desde luego, en muchos. Pero es que en esos países ya no importa que haya democracia o que haya otra cosa. ¿Cuál sería entonces una solución, ya que usted está refiriéndose a los problemas políticos de su Yo no país? tengo ninguna solución, yo no soy tiene un usted político. solución. Pero Por el momento me parece que como observador. lo único conveniente sería postergar las próximas elecciones unos 300 o 400 años, pero fuera de eso no se me ocurre ninguna otra solución, ¿no? Y tener un gobierno fuerte y un gobierno justo también, un gobierno de señores y no un gobierno de ampones. Eso es todo lo que puedo decir. En los tiempos del peronismo usted fue perseguido con una cierta Bueno, hazaña. No, Detuvieron a su madre, sí, a su a mi hermana, hermana, a mi sobrino, a usted sí. lo destituyeron de su bueno, puesto de bibliotecario. pero un puesto tan modesto. Era un puesto modesto, Sí, ¿verdad? pero con todo, aún eso les pareció mucho para mí. No, pero yo tengo mi conciencia clara en materia política. Aunque no me he ocupado de política y no entiendo de ella, pero entiendo de ética, ¿no? Sí que hay que tener un gobierno deshonesto y que desear aquello es desear la deshonestidad, ¿no? Me basta con eso. Además, un gobierno muy cruel y muy arbitrario. Sobre todo deshonesto, un gobierno venal. Parece que han sorprendido unas declaraciones suyas también, maestro, acerca del gobierno de Chile. Sí. Pero no sé por qué han sorprendido. Me imagino que si tenemos que elegir entre... Bueno, desde luego yo ahora, es natural que ocurra eso dada mi edad, pero es natural que yo mire más a la derecha que hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿no? Por razones puramente biológicas. Posiblemente yo no pueda defender lo que mi modo de obrar, pero ¿Usted heredó alguna vez el anarquismo de su padre? sí, Y lo tuvo de joven. y lo tengo para el porvenir. Ojalá merezcamos no tener ningún gobierno alguna vez, en ningún país del mundo. Ese sería el ideal, Ese la sería utopía. el ideal, sí. Un mínimo de gobierno, un gobierno puramente municipal, como Gary Spencer. Ese sería el ideal para mí. Pero desde luego mis opiniones en materia política no deben tomarse en cuenta. Yo no sé nada de eso. Volvamos entonces a la Yo literatura. ahora sería mejor, porque me Sí. siento en un terreno más seguro. Es Si es que que- me siento seguro en algún terreno. Las conversaciones tienen siempre estos meandros, estas idas y venidas, estas vueltas y revueltas. Es que si no, no sería una cosa viva. Exactamente. Tienen que ramificarse. Entonces, volviendo a lo de las culturas, hemos examinado un poco la pasión con que usted se enfrenta con la cultura alemana,